Hablemos de radio. Hablemos de radio. Conocemos nuevas tendencias, Las bondades de este medio y sus principales características. y el lenguaje radial. En FM Sur hablamos de radio. La historia de la radio. Bienvenidos al cuarto episodio de Hablemos de Radio. Por hoy conocemos la historia de la radio celebrando un nuevo aniversario de la radiofusión. La radio fue una importantísima invención que revolucionó para siempre las comunicaciones humanas y que permitió el desarrollo de las tecnologías posteriores como la televisión, el internet inalámbrico, el radar y el sonar. Su aparición no fue un día para el otro, sino que fue un producto de una sucesión de varios descubrimientos que comenzaron a finales del siglo XIX y al principio del siglo XX, cuando el mundo se hallaba inmerso en una etapa marcada por grandes innovaciones tecnológicas. El físico alemán Heinrich Hertz demostró en 1888 que es posible transmitir energías eléctricas a través del aire. Basándose en las experiencias previas de Hertz, diferentes grupos de investigaciones buscaron fórmulas para alcanzar esa telegrafía sin hilos y lograr así una ventaja militar sobre sus rivales, gracias, entre otras cosas, a la posibilidad de comunicarse con las otras tropas a la larga distancia y especialmente con los navíos en alta mar. Entre 1894 y 1896, el científico italiano Guglielmo Marconi ideó cómo usar las ondas hertzianas para enviar señales en clave Morse, lo cual fue conocido como la telegrafía sin hilos. El 14 de mayo de 1897 fue la primera vez que se produjo una comunicación telegráfica sin cables. En 1901, Marconi logró enviar señales telegráficas inalámbricas. Desde ese entonces, el nombre de este científico quedó para siempre asociado al descubrimiento de la radiodifusión como pilar fundamental. Si piensan que la radio siempre fue el medio de la familia usada para escuchar música o para promover actividades de la participación popular, vamos a decepcionarlos. La primera función de la radio fue para fines bélicos, en el marco de la Primera Guerra Mundial, en 1914 y en 1918, donde se utilizaba la comunicación inalámbrica para que los barcos se comunicaran en alta mar, ya fuera entre ellos o con su base terrestre. La primera transmisión radial, Orgullo Argentino. En 1920 es el año en que la actividad de la radiodifusión como medio de comunicación general se inició en varios países. Se crearon las primeras estaciones de radio y fabricaron en masa los receptores. Pero fue en Argentina. Fueron esos locos de la azotea, como se los llamó, quienes con el nombre de la Sociedad Radio Argentina, organización luego devenida en LOR Radio Argentina, iniciaron la radiodifusión mundial el 27 de agosto de 1920. Es considerada la primera transmisión de radio en todo el mundo, más allá de todos los ensayos mundiales que se practicaban por la época, ya que se trató de la primera transmisión íntegra y no una transmisión esporádica e incompleta. Ese 27 de agosto, desde la terraza del Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires, el doctor Enrique Telemaco Susini y sus tres colaboradores César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, los mencionados Locos de la Azotea, transmitieron la ópera Parsifal de Richard Wagner, interpretada por la soprano argentina Sara César. Comenzaba la historia de la radio, el más popular de los medios de la comunicación, que transcurrido más de un siglo supo adaptarse a los cambios tecnológicos. Las primeras estaciones que transmitían a través de AM, amplitud modulada, tenían una función meramente informativa, pero al poco tiempo los contenidos fueron diversificándose hasta cubrir un espectro muy amplio. Brindar información, música, cultura, entretenimiento, educación, etc. La radiodifusión sobrevivió con la radio se hizo portátil. Comenzó a escucharse en los lugares de trabajo, en los encuentros de amigos, en los autos y en el transporte público.
El advenimiento de la FM, frecuencia modulada, posibilitó el surgimiento de varias emisoras, que al no requerir equipos costosos ni instalaciones complejas para su funcionamiento, representaron una alternativa viable para la necesidad de comunicación, las radios alternativas. En nuestro país, en la década del 90, las grandes radios, ante la concentración mediática que permitió el marco regulatorio de la época, quedaron inmersas dentro del grupo o multimedios, perdiendo la independencia y la autonomía como medio que la había caracterizado desde su origen, marcando la aparición con fuerza de las radios alternativas, comunitarias y barriales, que ya venían dando sus primeros pasos con fuerzas en la década anterior. Tras sus primeras apariciones, en la década del 70, las radios comunitarias son el gran antecedente de la radio escolar, ya que no persiguen fines comerciales, sino la posibilidad de democratizar la palabra, basados en el paradigma de derecho universal de comunicación. Son más de 100 años de una historia mágica, una historia de la que las radios escolares somos partes, aportando nuestra impronta, nuestras ganas, nuestra curiosidad y este espacio propio para la multiplicidad y diversidad de voces.